Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se analizan las oraciones compuestas coordinadas. Son en teoría las más fáciles, salvo que tendremos los típicos problemas de la oración simple. Bueno, antes de nada, lo primero que tenemos que hacer es identificar los nexos. Vamos a tener como nexos de las oraciones coordinadas estos cinco grupos, ¿vale? Si tenemos i, e o ni, van a ser oraciones compuestas coordinadas copulativas, ¿vale? Las oraciones que tengan i, e o ni, para las oraciones en negativo, ¿verdad? No, ni, estas van a ser copulativas. Las que tengan los nexos o, u o bien, u cuando empiece por o, obviamente, van a ser las disyuntivas, ¿vale? Las oraciones que tengan como nexo pero más sin tilde, ¿no? Sin embargo, sino que y algunos más que expresen oposición o contraste van a ser las adversativas. Las que tengan como nexos esto es decir, o sea, las que aclaran la oración anterior, ¿no? Y vuelven a decir más o menos lo mismo, son las explicativas. Y por último, vamos a tener unas que se forman de una manera correlativa de dos oraciones que van a tener palabras que no son conjunciones, sino ya, bien, a veces unos otros, cerca, lejos, ¿no? Una manera de hacer dos miembros, una especie de bimembración de la oración en dos partes que van a ser las distributivas. ¿De acuerdo? Y a continuación vamos a ver algún ejemplo. Bien, pues tenemos esta oración que dice así: el mecánico cambiaba el filtro y el aprendiz le daba las herramientas. ¿Vale? Entonces, en estas oraciones coordinadas, el análisis se hace de esta manera. Detectamos las dos oraciones que hay, porque son dos oraciones independientes, ¿no? En este caso tenemos el mecánico cambiaba el filtro y la otra sería el aprendiz le daba las herramientas. ¿Vale? Son oraciones que no dependen realmente una de la otra, salvo por el contexto que obviamente tienen una relación semántica, pero no sintáctica, ¿de acuerdo? Se pueden separar una de la otra. Bueno, pues se hace así. Tenemos que poner, por un lado, la oración 1, ¿vale? Aquí se pone oración coordinada 1, ¿vale? Y detrás la oración coordinada 2. Oración coordinada 2, ¿vale? Y aquí en medio se pone el nexo, ¿vale? El nexo lo marcamos con esta NX. Bien, y una vez que tenemos esto hecho, ya analizamos normal, como sabemos, cada oración simple, ¿no? Entonces, el mecánico cambiaba el filtro. El mecánico, sintagma nominal sujeto, cambiaba el filtro, sintagma verbal, predicado verbal. Núcleo del sujeto, mecánico. El determinante. Cambiaba el filtro. ¿Cuál es el núcleo? Cambiaba el verbo, ¿no? ¿Qué es lo que cambiaba? ¿Qué es lo que? ¿No? Lo cambiaba, ¿verdad? Esto se puede sustituir por lo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Pues el complemento directo. Sintagma nominal, complemento directo. El filtro fue cambiado por, ¿no? Era cambiado por el mecánico, está recibiendo la acción del verbo, se sustituye por lo y todas las pruebas que ya conocéis de cambiar, o sea, de buscar el complemento directo, ¿vale? Como sintagma nominal, determinante y núcleo. La oración 2, pues el aprendiz le daba las herramientas. Tenemos que el aprendiz es el sujeto, sintagma nominal sujeto, ¿no? Determinante y núcleo, ¿vale? Le daba las herramientas, este es el predicado, sintagma verbal, predicado verbal, ¿vale? El núcleo es daba, ¿qué es lo que le daba? Las herramientas, ¿no? Las herramientas es el complemento directo. Sintagma nominal, complemento directo. Determinante y núcleo, ¿vale? Y le, aquí tenemos un le, que como ya sabéis, la famosa tabla, ¿no? Que teníamos de los pronombres personales átonos,
que tenemos mete, seno, sos, ¿vale? Tenemos lo, la, los, las y le y les, ¿no? Cuando tenemos pronombres personales átonos, ya sabemos que lo, la, los, las siempre son complemento directo, le y les siempre son complemento indirecto, y el problema va a ser con mete, seno, sos, que pueden ser uno u otro, y tenemos que hacer distintas pruebas para buscar si es complemento directo o indirecto. ¿Vale? Entonces, cuando tengamos un le, automáticamente, a no ser que sea un leísmo porque tengamos un profesor que nos haya puesto ahí una prueba para ver si detectamos un leísmo, pero le casi siempre va a ser complemento indirecto, ¿vale? Sintagma nominal, complemento indirecto y núcleo, ¿vale? Y esto sería una oración. Por supuesto, tenemos que clasificarla, claro. Hay que decir que esto es una oración compuesta, coordinada, copulativa, ¿no? Oración compuesta, coordinada, copulativa, ¿vale? Ya que el nexo es y, ¿de acuerdo? Bien, veamos esta otra oración, ¿vale? Tenemos las dos oraciones, igual que antes, ¿no? Vienes con nosotros, oración coordinada 1, o te quedas en casa, que será la oración coordinada 2, ¿vale? El nexo va a ser una O, ¿vale? Y ya voy poniendo, para que no se me olvide, que esto es una oración compuesta, coordinada, disyuntiva, porque tenemos la O que nos indica una elección, ¿no? Entre dos oportunidades, dos variantes, dos cosas, y por lo tanto es disyuntiva. ¿De acuerdo? Entonces, nos podemos analizar las dos oraciones de manera independiente. ¿Vienes con nosotros? ¿Quién? Tú, ¿vale? Entonces ya podemos poner que el sujeto omitido es tú y todo esto es el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Sujeto omitido, tú, ¿vale? ¿Vienes tú con nosotros? ¿Vale? El núcleo del predicado es vienes. Con nosotros, ¿qué va a ser? Esto era la pregunta, ¿con quién? ¿No? Esto era una de todos los complementos circunstanciales que hay. Es uno que no sale mucho, pero ese hay que saberlo, es complemento circunstancial de compañía, ¿vale? Entonces, con nosotros, sintagma preposicional, complemento circunstancial de compañía, ¿vale? ¿Con quién? ¿No? Con enlace, nosotros, esto es un pronombre, entonces sintagma nominal, término y núcleo, ¿vale? O hemos dicho que funciona de nexo. Ya sabemos que las nexo van a ser principalmente conjunciones, pero ya veremos que, sobre todo en las oraciones subordinadas, pueden ser otras palabras. Bueno, o te quedas en casa. ¿Te quedas en casa? ¿Quién? Tú. Entonces, otra vez, el sujeto omitido es tú. Todo esto es el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido, tú. ¿Vale? En vez de tú, también podemos poner segunda persona singular. Te quedas en casa. Bueno, entonces el verbo ¿qué es? ¿Quedas o te quedas? ¿No? Bueno, pues aquí el verbo realmente es quedarse, ¿no? Porque tú no puedes quedar a otro, ¿de acuerdo? Este verbo es un verbo que se conjuga con ese morfema verbal que tiene forma de pronombre, que va a ser yo me quedo, tú te quedas, él se queda, nosotros nos quedamos, vosotros os quedáis, ellos se quedan, ¿no? No podemos quedar a otro. Yo me quedo, tú te quedas, él se queda. Cuando tenemos toda esa correlación de pronombres en el verbo, es que eso ya no son pronombres, eso son parte del verbo, ¿vale? Estos son verbos pronominales, ¿de acuerdo? Entonces, el verbo es te quedas. Todo es el núcleo, ¿vale? Y luego en casa, esto sí que es fácil, ¿verdad? Esto es un lugar, entonces va a ser el sintagma preposicional, complemento circunstancial del lugar, donde vamos a tener el enlace y el sintagma nominal término casa y núcleo que tiene dentro. Y ya estaría. Importante decir que es disyuntiva, por la O. Bien, tenemos ahora esta otra oración. ¿Cómo se analiza esta oración? Pues de nuevo,
cuando detectamos que tenemos una conjunción de oraciones coordinadas, pues las separamos en dos, ¿vale? Eres majo sería la oración coordinada 1 y no me gustas va a ser la oración coordinada 2, ¿vale? Entonces, el nexo va a ser pero. Y aquí, pues hay que ya, antes de que se nos olvide, clasificar la oración. Oración compuesta, coordinada, y esta va a ser adversativa. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues pasamos a analizarlas, las dos oraciones, ¿no? Entonces, eres majo. Este tiene como sujeto omitido tú, ¿vale? Entonces, esto va a ser el predicado. Sintagma verbal. Predicado, cuidado, que este ya no es predicado verbal, es predicado nominal porque tenemos un verbo copulativo, que es el verbo ser, ¿no? Eres, ¿vale? El sujeto omitido lo voy a poner aquí fuera porque no me cabe aquí, sujeto omitido, tú, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Majo. Esto es un adjetivo que está indicando una cualidad o estado del sujeto, ¿no? Que sería tú, eres majo, ¿no? Si es una chica, será maja, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que decir? Pues que esto es un sintagma adjetival, porque esto es un adjetivo. ¿Y de qué está funcionando? Pues como tenemos un verbo copulativo, y esto es una oración copulativa o atributiva, por favor no confundáis las oraciones copulativas de los verbos ser, estar y parecer con las oraciones compuestas copulativas que estamos viendo, ¿vale? Que son un tipo de oraciones coordinadas. Se llaman igual, pero no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, esto que tenían las oraciones copulativas, ¿verdad? Oraciones simples copulativas, es el atributo, ¿vale? El atributo que es una cualidad o estado del sujeto, ¿vale? Y núcleo, ¿vale? Ya estaría. Bueno, no me gustas. ¿Cuál es el sujeto? Por supuesto, no podéis decir a mí, ¿no? Porque eso empieza por A y aparte que no es el sujeto, ¿no? El sujeto vuelve a ser tú. Tú no me gustas. Sujeto omitido, tú, ¿vale? Entonces todo lo demás es el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal, ahora sí que es predicado verbal porque el verbo es gustas, que es un verbo predicativo normal, ¿vale? Tenemos este no, que lo mejor es con las gramáticas actuales o más recientes, eso poner modificador oracional, este MO, que quiere decir modificador oracional, ¿vale? Lo pongo aquí en asterisco y lo escribo para que lo veáis, modificador oracional. Se llama así porque lo de complemento circunstancial de negación ya está muy anticuado, ya que no existe o casi no se usa un complemento circunstancial de afirmación. Es mejor decir que es un modificador oracional porque cambia todo lo que va después de la oración, ¿vale? Y nos queda este me. ¿Os acordáis que metes en osos eran esos pronombres personales átonos que pueden funcionar de complemento directo o indirecto y no sabemos en principio si es uno o es otro, ¿no? Entonces, una norma muy fácil, una regla muy sencillita, si os acordáis, es pasarlo a tercera persona. Entonces, si lo ponemos en vez de me, a mí, decimos que a otro, ¿no? Pues tenemos que decir no le gustas. Y no se dice no lo gustas o no la gustas, ¿no? Eso es un vulgarismo total, ¿no? Se dice no le gustas. Y como es le, ya sabemos automáticamente que es complemento indirecto. Sintagma nominal, complemento indirecto y núcleo, ¿vale? Además que estos verbos afectivos no gusta, o sea, gustar, pues repugnar, o sea, todas cosas así de gusto, disgusto, estos verbos son intransitivos, no llevan complemento directo, ¿vale? Entonces ya sabemos que llevan complemento indirecto. Y nada más, mirad esto, oración coordinada 1, 2, y como siempre, lo primero de todo, que tampoco he dicho claro, es que tenemos que tener varios verbos, por supuesto, ¿vale? Para detectar una oración compuesta. Puede que tengamos en algún momento un nexo que no sea de una oración compuesta, ¿vale? Por ejemplo, podemos decir, un helado de nata y chocolate, ¿no? Un helado de nata y chocolate, eso tiene una I y no es una oración compuesta copulativa, no es esa I, simplemente es un nexo que está uniendo
dos núcleos de un solo sintagma, ¿no? De nata y chocolate. Pues todo eso sería una I que no une oraciones, sino partes de un solo sintagma. Bien, seguimos. Tenemos esta oración. El piso no aparece en la web, es decir, se ha vendido. Separamos las dos oraciones en dos, ¿vale? Esto sería oración coordinada 1 y se ha vendido será la oración coordinada 2, ¿vale? Y el nexo que va a ser es decir. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, bueno, vamos a clasificarla. Lo primero, antes de que se nos olvide, tenemos es decir, por lo tanto, esto es una oración compuesta, coordinada, explicativa. ¿De acuerdo? Es una que está explicando lo que está diciendo antes, está aclarando el significado, ya está. Vale, pues analizamos ya cada una. El piso no aparece en la web. El piso, sintagma nominal sujeto, determinante y núcleo, ¿vale? No aparece en la web, todo esto es el predicado, ¿no? Sintagma verbal, predicado verbal. Aquí podríamos, utilizando el rizo, a lo mejor ver que esto puede ser algo semicopulativo y tal, porque es como decir no está, ¿no?, en la web, pero bueno, vamos a dejarlo así, no aparece en la web. Núcleo, aparece, no, hemos dicho que lo hacíamos como modificador oracional, ¿vale? Y en la web, pues sencillamente un lugar, ¿no?, donde no aparece en la web. Esto será sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar, ¿vale? En enlace, la web, sintagma nominal término, determinante y núcleo, ¿vale? Todo el castillito de siempre, ¿no?, del sintagma preposicional. Y ahora vamos a la otra parte que es más cortita, pero tiene una cosa que hay que saber, ¿vale? Se ha vendido. ¿Quién? El piso, ¿no? Entonces, sujeto omitido, el piso. Él, ¿no? El piso, él, eso, aquello, lo que sea, ¿vale? Todo lo demás va a ser el predicado. Y ahora tenemos este maravilloso o periagudo se. ¿Qué es este se? Bueno, pues tenemos que pensar en los famosos tipos de se y ver cuál es la función que está desempeñando ahí, ¿no? Se ha vendido. El verbo que es vender o venderse, ¿no? El verbo puede ser vender, ¿no? Venderse sería un verbo en otro contexto totalmente distinto, ¿no? Alguien que se venda a un partido político o algo eso, ¿no? Este no es el caso, ¿vale? Entonces, el verbo es vender, por lo tanto, no es venderse. Pero, ¿qué será eso? Cuando tenemos un se, también podría ser una oración impersonal, ¿no? Con se, ¿no? Se come bien en este restaurante, se duerme bien en esta cama, ¿vale? Estas oraciones que no tienen sujeto y se bloquea el sujeto con ese se. Pero esas oraciones no podían tener el verbo en plural. Entonces, imaginaos que estamos hablando de pisos en vez de piso. Si decimos los pisos, nos sale aquí se han vendido. Entonces sí que concuerda. O sea, que es que el sujeto es el piso, no es una oración impersonal, ¿vale? Por lo tanto, no es una oración impersonal, tampoco es una oración reflexiva, porque el piso no se vende a sí mismo, lo venden otros, ¿no? Lo venderán los dueños del piso, o lo vende la inmobiliaria, o lo que sea, ¿vale? Entonces, ahí estamos ya acercándonos a la clave. El piso no se vende solo, lo venden otros. Entonces, esto es lo mismo que decir, el piso ha sido vendido, ¿de acuerdo? El piso está recibiendo la acción de vender, no se vende él, ¿no? El piso ha sido vendido, se ha vendido, ¿vale? Entonces estamos ante este se que es el de pasiva refleja, ¿de acuerdo? Entonces, la manera más sencilla de analizar estos verbos con pasiva refleja es meterlo en el verbo, aunque sepamos que no es un verbo pronominal, ¿eh? Esto sería el núcleo. Y a mí me gusta que me digáis que esto es pasiva refleja. Entonces podéis poner, por ejemplo, un asterisco aquí y ponerme aquí que esto es pasiva refleja. Y luego estaba la otra opción que era, que también lo recomiendo, que es que no lo pongáis con el núcleo, lo separáis así y me pongáis aquí MPR, ¿vale? Que esto significa marca de pasiva refleja, ¿vale? Aquí voy a poner dos asteriscos y esto significa marca de pasiva refleja.
¿De acuerdo? Entonces, es importante que analicéis bien estas dos oraciones. Y vamos a la siguiente. Bien, y aquí tenemos el último tipo de oraciones compuestas coordinadas, las que daban un poquito más de problemas, ¿no? Unos niños juegan a las chapas, otros ven la televisión, ¿vale? Primero separamos las dos oraciones, pero vamos a tener aquí la sorpresa de que no vamos a indicar nexo en principio, ¿vale? Tenemos unos niños juegan a las chapas, oración coordinada 1, otros ven la televisión, va a ser la oración coordinada 2, ¿vale? Y aquí tenemos que ya analizar la oración, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Pues vamos a ver cada una. Unos niños juegan a las chapas, ¿vale? Unos niños es el sujeto. Sintagma nominal, sujeto. Juegan a las chapas, sintagma verbal, predicado verbal. El sujeto, tenemos unos niños. Entonces el núcleo es niños, ¿vale? Que esto es un sustantivo y tal. Esto es un sintagma nominal. Y unos, aquí, esto va a ser un determinante. Es un determinante indefinido, ¿no? Que está diciendo, bueno, no, un artículo indeterminado, totalmente, ¿vale? Determinante, ¿vale? Y juegan a las chapas. El núcleo es juegan. A las chapas, pues este es un sintagma preposicional que os puede dar algún problema si no lo tenéis fresco. Juegan a las chapas y, claro, esto, pues algunos dicen que pues, complemento directo, no. Os tenéis que fijar sobre todo en la preposición, ¿vale? Juegan a las chapas. ¿Y qué pasa? Que cuando tengamos una preposición, salvo cuando sea en un lugar, que suele ser un complemento circunstancial del lugar, o por, que suele ser el complemento agente de una oración pasiva, muchas veces cuando tenemos una preposición tenemos que estar atentos de esto, porque puede ser lo que voy a decir ahora, que esto es un complemento de régimen, ¿vale? Porque siempre que se juega a algo. Cuando algo depende de, ¿no? Con los verbos pronominales saben mucho, enamorarse de, o enfadarse con, o muchos verbos que suelen llevar una preposición, que rigen esa preposición. Por lo tanto, por eso se llama complemento de régimen, ¿vale? Juegan a. Entonces esto es complemento de régimen. A, enlace, las chapas, sintagma nominal término, determinante y núcleo. ¿Vale? Entonces es importante aquí recordar este complemento de régimen. Otros ven la televisión. Vamos a ver esta otra oración, donde otros es el sujeto. ¿Por qué es el sujeto esto? Porque esto es un pronombre. Otros. Si pusiéramos otros niños, repitiendo aquí esto y que quedaría un poquito mal, pero podríamos decir otros niños, pues tendríamos que esto sería el determinante y el núcleo sería niños. Pero otros ya está sustituyendo a niños. Por lo tanto, esto es un pronombre que funciona en sintagma nominal y es el sujeto. ¿De acuerdo? ¿Ven la televisión? Esto es el predicado, sintagma verbal, predicado verbal, y aquí sí que no vamos a tener ningún problema. Núcleo ven, el verbo ver, la televisión. ¿Qué es lo que ven? La televisión. La ven, ¿no? Los, las, esto es el complemento directo. Sintagma nominal, complemento directo. Determinante y núcleo. Y, por supuesto, acordarnos de clasificar la oración. Oración compuesta, coordinada, distributiva. Y no hace falta indicar el nexo. Hay quien lo pone de todos modos, ¿no? Si queremos meterlo diciendo que es distributiva, ya estaría claro que es una oración que se forma con dos partes que tienen una correlación, ¿no? Unos y otros, ¿vale? Entonces esto ya sería una oración distributiva. Pero si queremos, pues podemos poner en algún sitio pues no lo sé, indicar el nexo de alguna manera, ¿no? Podemos ponerlo a lo mejor así de alguna manera, ¿no? Indicando que esto es el nexo. Pero no es lo más habitual. Con decir que es distributiva y que haber dividido la oración en dos ya queda claro. Y esto serían las oraciones coordinadas, ¿vale? Esto es lo que sabéis al nivel que estamos dando por ahora. Y muchas gracias por vuestra atención.